Saludos a todos. En este caso vamos a abordar lo relacionado a los aspectos legales que afectan a la generación de contenidos y a la atracción de tráfico web hacia nuestras landing page o páginas o sitios web, como parte del desarrollo del módulo de legislación en los medios digitales, que es parte integrante del diplomado virtual de marketing digital. Cuando hacemos alusión a dichos aspectos legales, estamos refiriéndonos, mejor dicho, a lo que concierne a contenidos, a ya los aspectos que van a ser plasmados a través de nuestros sitios web. Comúnmente, uno de los parámetros jurídico-legales que debemos tomar en cuenta para ello es el hecho de que utilicemos material o contenido que respete los criterios de propiedad y protección jurídica a través del denominado derecho de autor o los derechos intelectuales. Cuando hablamos, por lo tanto, de la propiedad y protección de los contenidos, luego de reservar nuestro dominio, luego de adquirir nuestro dominio y haber adquirido también los servicios de hosting, debemos prever la información legal a ser proporcionada sobre nuestros sitios web, a objeto de verificar que se cuenten con los mecanismos para proteger todos los contenidos que se van a divulgar, en el sentido de que nuestra información, la información de nuestra empresa, la información personal o de orden profesional, va a ser compartida por todos. Eso nos lleva a discutir dos aspectos, el copyright y los medios de protección técnica y también protección de orden legal, como es el caso de la firma y certificación digital, que abordaremos en otro video. Hoy nos vamos a concentrar en el aspecto del copyright como derivación de los derechos de propiedad intelectual. Cuando ya hablamos de la opción para la creación de un sitio web, sabemos que tenemos dos posibilidades. Recurrir a un servicio online de creación y publicación de sitios web, como es el caso de Wix, GoDaddy y otros, o también recurrir a un profesional o una empresa o una compañía que diseñe y publique el sitio a medida. Va a depender mucho de la escalabilidad de nuestro negocio, del presupuesto que tengamos disponible y sobre todo que tengamos en mente con relación a nuestro sitio web o nuestra página web o nuestra landing page ya para uso comercial. Para ello resulta indispensable de que podamos identificar el contenido que vamos a presentar en nuestro sitio, comúnmente textos originales con un propósito. Primero, desde el punto de vista jurídico-legal, no vulnerar derechos de autor asociados a dichos textos, ¿no? Que vayan a ser proporcionados, generados o desarrollados por la misma empresa interesada y que goza de la legitimidad para presentar su contenido. Esto nos lleva sobre todo a la posibilidad de no exponernos a penalizaciones por parte de los motores de búsqueda de Internet en los resultados que demuestren que estamos utilizando información que ha sido previamente generada y además protegida por terceros, ¿no? Para no vulnerar derechos de propiedad intelectual. Esto nos lleva a discutir sobre todo en el empleo de contenido multimedia, en lo concerniente a imágenes, fotos, ilustraciones, videos y otros, ya que en muchas ocasiones se evidencia que en un sitio web se están empleando o se desarrollan en su uso con o sin autorización, lo que nos lleva obviamente a consideraciones jurídico-legales, sobre todo si se emplea contenido multimedia sin la autorización correspondiente, que puede derivar en reclamaciones en el nivel de orden administrativo, en el caso boliviano, con el CENAPI, o bien reclamaciones a nivel internacional en lo que involucra la aplicación de normativa de la OMPI. Sobre todo porque se va a vulnerar la propiedad intelectual, que puede extenderse a lo que entendemos por marca, imagen corporativa, la misma propiedad intelectual, la propiedad industrial y otros factores que debemos tomar en cuenta y que siempre estarán presentes en la valoración que hagamos del contenido que llegaremos a presentar en nuestro sitio web. No solamente el texto, que comúnmente debiera ser original o debiera responder a la forma de presentarse de las empresas o de los profesionales que buscan tener presencia en Internet a través de sitios web, además del uso de contenidos propios o contenidos de terceros, pero con la debida autorización correspondiente. Hablemos de Creative Commons, una licencia que se ha ido posicionando en los últimos años.
Cuando no se posee ni tiempo ni recursos, por ejemplo, para generar contenido propio, podemos recurrir a los bancos de datos, bancos de imágenes, bancos de sonido, audio, música, así como también videos, y reaprovechar los mismos, inclusive textos, que han sido generados por otras personas con el objeto de poder ser empleados, ya sea para un fin comercial o no comercial, y dentro de este criterio ubicamos a la denominada licencia Creative Commons, que se encuentra protegida bajo ese criterio de un registro privado que nos permite reutilizar contenido siempre y cuando cumplamos con las condiciones pactadas para dicho empleo. En este caso, el poder señalar que se trata de contenido de terceros, acreditando la titularidad, así como también respetar otras restricciones con relación a si se admite ediciones, si no se admiten estas, si se admiten para fines comerciales, si solo se admiten para fines benéficos o no comerciales y otros que pueden ser trazados como parte del uso de contenido protegido mediante licencias CC o licencias Creative Commons. Si bien una persona puede contar con licencias y protección de copyright, la licencia Creative Commons o la CC ofrece una serie de derechos a terceros que no dejan de ser interesantes en su valoración, como ser la posibilidad de que aquel que decide compartir su trabajo, sobre todo lo que involucra contenido multimedia, reciba el reconocimiento o la atribución de la autoría, que se reconozca siempre que ha sido el creador o la creadora de dicho contenido. Otra posibilidad que nos puede brindar la licencia Creative Commons es el definir que nuestro contenido, si bien se permite su reutilización, se permite que esta reutilización vaya aparejada al reconocimiento o atribución, se le restringe el uso para un fin no comercial, que derivará en este caso en la restricción de emplear contenido que ha sido generado previamente para fines publicitarios o para fines comerciales. De la misma forma, podemos establecer como parte de nuestra licencia Creative Commons que se lleve a cabo el uso bajo reconocimiento, bajo atribución, pero sin obras derivadas, que no incluya transformación para otras obras, que no empleemos, por ejemplo, el contenido generado por un tercero, a quienes reconocemos la atribución o autoría, y que dicho contenido sea editado y que sirva de base para la realización de otro contenido. Esto puede estar prohibido también por efecto de la licencia Creative Commons. O que se otorgue una licencia para compartir igual, un share alike. Incluye la creación de obras derivadas siempre y cuando mantengan la misma licencia al ser divulgadas, con la atribución correspondiente de la autoría original, las autorías intermedias que han efectuado algún tipo de modificación y que se mantengan en un criterio de uso no comercial o de un uso de fines comerciales si es que se lo ha habilitado para dicho efecto, que también es posible hacerlo dentro de las licencias Creative Commons. Ahora, cuando hablamos de los contenidos en sitios web, más allá de lo que podemos obtener a través de sitios como Creative Commons u otros servicios, es importante que reconozcamos que también podemos recurrir a bancos de imágenes, bancos multimedia, bancos de sonidos, bancos de música y otros que han sido gestados con ese propósito, que puedan ser comercializados para su uso, respetando en este caso autorías o sujetándose a condiciones, ¿no? Como lo que acontece, por ejemplo, con los bancos de imágenes de ClipArt, de Flickr, del propio Google y otros a los que podemos acceder para el empleo en nuestros sitios web. Y de esta manera tener la cobertura correspondiente del contenido, así como también las licencias para el uso de dicha información o de dicho soporte multimedia. Antes de utilizar, por lo tanto, una imagen o cualquier contenido multimedia que vaya a ser incrustado en nuestro sitio web, hay que verificar primero qué condiciones de uso están sujetas a esa imagen, video, audio y otros contenidos multimedia, ya que de caso contrario, el hecho de que no hagamos esa verificación, nos exponemos a sanciones si el titular de derechos de la imagen, del audio, del video, de la música, interpone una demanda o interpone una reclamación. Comúnmente se dan de manera más efectiva las reclamaciones
porque estas se plantean a las mismas plataformas. Supongamos un ejemplo. Utilizamos una canción de fondo para un jingle publicitario que lo colgamos en nuestro canal YouTube. Y el titular de la música empleada, que considera que no contamos con los derechos oportunos para el empleo de dicha canción, puede manifestar su reclamación a YouTube y se procederá al bloqueo de nuestro video, o por lo menos que se silencie que se le quite la pista de música porque no teníamos los derechos de utilizar dicho contenido. También es importante que nosotros verifiquemos qué ocurre cuando nuestro contenido resulta ser plagiado. Y aquí es importante verificar primero si contamos con la protección adecuada, que va desde los registros CENAPI hasta los registros y empleo de firma y certificación digital, ¿no?, que brindan actualmente un mecanismo de seguridad mucho más oportuno respecto a nuestro contenido. El plagio puede operar en nuestros sitios propios o incluso con el contenido generado por el usuario, en el entendido de que la responsabilidad del plagio siempre va a recaer en la persona primero que publica dicho contenido, pero no inhibe la responsabilidad del sitio que permite también la publicación de ese contenido de terceros y que abre las puertas a una reclamación. Es lo que acontece en el ejemplo que mencionaba de YouTube o de cualquier otra plataforma, que siempre advierte al usuario que publica información a través de dicha plataforma que de existir reclamaciones vinculadas a propiedad intelectual o a la protección de datos de una persona que involucra precisamente sus creaciones, derivará en la posibilidad de restringir o bloquear dicho contenido para proteger de manera fehaciente dicha información. Entonces, siempre las reclamaciones, por eso les decía que vienen a ser el primer camino que suele ser empleado antes de derivar en una demanda o de reclamación de orden administrativa o incluso de orden judicial a instancias nacionales e incluso en instancias internacionales. Es por eso que resulta importante que nosotros podamos ubicar cuáles son aquellos derechos que podemos gestar sobre imágenes y textos que han sido trabajados por terceros. Una pregunta recurrente a lo largo del módulo. ¿Cómo proteger, por ejemplo, fotografías en las que aparecen empleados de la empresa o terceros vinculados o no a la empresa? Partamos primero de ese aspecto. Esto denota una serie de particularidades. Primero, que las fotografías van a tener que ser valoradas desde el punto de vista de si presentan datos de carácter personal, en lo que involucren nombres y apellidos o cualquier otro dato que nos ayude a identificar a quienes aparecen en la fotografía, o no los contiene. En el caso de que sí los contuviere, que sí contiene la misma fotografía algún dato para identificar a la persona, se debiera requerir o debiera requerirse una autorización expresa por escrito de los sujetos para usar esa información o para divulgar esa fotografía, para poder divulgar ese contenido. En caso contrario, si no se tiene esta autorización, ya involucra una vulneración del derecho a la imagen, que se encuentra previsto en el Código Civil de 1975, que sigue en plena vigencia, que determina que el uso o el empleo de la imagen de una persona en cualquier soporte siempre va a estar circunscrito a la autorización que pueda otorgar aquella persona titular de la misma, ¿no? En este caso, obviamente, el mismo individuo. Razón por la cual surgen varias controversias al respecto, ya que comúnmente se emplean casi de manera aleatoria y sin consentimiento de los interesados, se emplean fotografías que son capturadas a través de Internet, que se obtienen a través de Google Images o incluso otros servicios, sin la necesidad de constatar de que efectivamente dicha información o dicha imagen esté habilitada para un uso comercial o para una redistribución que vaya a involucrar divulgación a través de medios digitales como plataformas en redes sociales. ¿Qué sucede también si utilizamos, por ejemplo, fotografías de nuestros propios empleados y luego ese empleado abandona la empresa? Surge la disyuntiva de quién resulta ser titular de los derechos contenidos y generados como parte de la actividad empresarial. Si pueden vincularse a la entidad o siempre van a estar aparejados
a el derecho individual de toda persona. Y ahí surgen las reclamaciones correspondientes, sobre todo cuando no se ha tomado la previsión de establecer de manera clara y precisa cuál el tratamiento para dichas circunstancias, que se logra precisamente a través de los acuerdos, convenios o contratos que puedan ser suscritos. Mucho más cuando hablamos ya de terceros, ¿no? Cuando contratamos, por ejemplo, los servicios de modelos para realizar alguna campaña publicitaria y dentro de esa campaña tendremos la utilización de sus rostros, la utilización de fotografías que involucren el permiso correspondiente para emplear dicha foto o dicho contenido multimedia como parte de nuestras campañas. Entonces ahí entran en juego varios pormenores que tendrán o debieran ser resueltos a través de la suscripción de contratos en los que se aclare con precisión quién resulta ser titular de la imagen, por cuánto tiempo, si va a ser un lapso temporal o definitivo, y qué uso se le pretende dar, si va a ser un uso único o un uso repetitivo. Esto sobre todo porque luego deriva en las plataformas en las que se presenta, a través, por ejemplo, de las redes sociales. Es por eso que en el caso del manejo y gestión de las redes sociales, resulta recomendable la existencia de un community manager, vinculado mediante contrato también, para evitar que luego el community manager se vuelva en una especie de segundo titular del contenido y nos terminemos vinculando de manera irresoluble en algunas circunstancias a su empleo o al desarrollo de sus actividades. Comúnmente en el contrato debiera definirse, por ejemplo, todo lo referido al manejo de perfiles sociales de la propiedad de la empresa, ya sean las cuentas de Facebook, cuentas Instagram, cuentas Twitter, incluso ahora TikTok y otros, evitando además el uso de material corporativo para fines propios del community, que vayan a ser empleados para un uso o fin personal a sabiendas de que es contenido de carácter particular o que responde a la titularidad de las empresas. Y de la misma forma, la gestión de las cuentas desde los dispositivos autorizados, que viene a ser uno de los puntos que generalmente no se toman como previsión. Muchas veces una empresa confiada, y a veces por negligencia, decide que la administración, y a veces ni siquiera decide, directo confiere la administración de redes y cuentas a un community que las gestionan desde una cuenta privada y dispositivos de su empleo particular. Esto denota en algunas dificultades posteriores si luego queremos romper la relación contractual, si es que se ha firmado además contratos con el community, ya que en algunos casos deriva en una suerte de coacción o presión de parte del administrador de redes o el community manager, en el sentido de que no quiere desligarse de la operación y administración de las cuentas de la empresa, ¿no? Sobre todo porque estas han sido manejadas desde su cuenta personal y no desde cuentas institucionales con las debidas medidas de seguridad previstas en los contratos a ser suscritos con el community. Circunstancia que poco a poco vamos mejorando o se va plasmando de mejor manera para evitar dificultades posteriores. Por lo tanto, cuando hablamos de redes sociales y el contenido publicitario, sobre todo, que vamos a colgar en ellas, se debe evitar de toda manera el incurrir en prácticas que supongan vulneración de derechos de autor. Lo mencionábamos en el análisis de sus estrategias de marketing digital. El hecho de que tengan y gocen del permiso de usar marcas, logos, incluso fotografías de dispositivos y otros, porque si no, nos vamos a aparejar a una circunstancia en la que se pudieran vulnerar derechos de autor, derivando en las reclamaciones administrativas o mínimamente en las reclamaciones a las plataformas en las que dichas redes funcionan y derivando también en el cierre o bloqueo de nuestra publicidad. De la misma forma, como es lógico, y en aplicación de la normativa de orden general, se debe evitar la publicación de injurias o calumnias a través de redes sociales y que éstas tengan un destino vinculado a lo que veíamos en la ley 453 de una publicidad abusiva, ¿no? De una publicidad que trabaje con los miedos, que trabaje con la discriminación
para generar algún tipo de circunstancia o beneficio comercial. Ya en un siguiente video abordaremos los aspectos legales que afectan también la captación de registros, la famosa captura de datos, a la que también complementaremos después con la determinación de la firma y certificación digital como un aspecto primordial hoy en día para brindar seguridad al contenido en sitios y redes sociales.